Buenos días, reciban un cordial y afectuoso saludo. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes en esta tercera semana de trabajo dentro de nuestro ciclo lectivo 02 dentro de la Universidad Francisco Gaviria. Antes de dar inicio a los contenidos correspondientes a esta semana, quiero tomarme un tiempo para agradecer a cada uno de los estudiantes que tuvo la oportunidad de ingresar, comentar y resolver cada una de las actividades propuestas. Para dar inicio a esta tercera semana de clase, vamos a presentar el contenido de estudio. Vamos a hablar sobre el texto narrativo. Sin lugar a dudas, una tipología interesante que poco a poco iremos descubriendo y conceptualizando. En primer lugar, presento los objetivos de aprendizaje. Vamos a caracterizar los textos narrativos con el propósito que ustedes puedan distinguirlos con relación a otro tipo de texto. Vamos a hablar de los elementos que lo conforman para que usted tenga aún mayor claridad sobre la relación entre cada uno de ellos y finalmente vamos a analizar de manera crítica el contenido de textos narrativos. Esto supone que le estoy anticipando desde el tercer objetivo el desarrollo de una tarea que usted tendrá que resolver. Bueno, sin más, pues vamos a dar inicio a las actividades. Sin embargo, es importante que usted tome en consideración que esta es una sesión de aprendizaje especial y que tengo un aviso importante para cada uno de ustedes. Respecto a la organización, el tiempo y el desarrollo de los contenidos a lo largo de esta semana, permítanme decirles que vamos a tener claramente dos bloques de trabajo y en medio de ellos un periodo vacacional. Entre el lunes 29 de julio y el miércoles 31 de julio, la plataforma les permitirá participar en los foros, hacer las lecturas de materiales y consultar los recursos que ponga a su disponibilidad para este contenido. Recuerden que entre el día 1 y 7 de agosto tendremos nuestro periodo vacacional. Las actividades académicas se reanudarán el día 8 de agosto. Por lo tanto, entre el día 8 y 11 de agosto, todos tendrán tiempo y espacio, en primer lugar, para aclarar sus dudas y posteriormente para la resolución del ejercicio que estamos proponiendo. En su momento aclararé los apartados e incisos que en esta oportunidad usted tendrá que desarrollar y cuál es el que corresponderá a la evaluación correspondiente a la primera prueba parcial. Como usted sabe, dentro de los grupos virtuales tenemos que desarrollar una prueba parcial de 15 puntos de al menos dos actividades. Ya le propondré específicamente qué es lo que usted tendrá que hacer para ganarse los primeros 5 puntos del examen parcial. Bien, hechos estos avisos, vamos a arrancar con nuestra reflexión inicial. La semana anterior tuvimos una reflexión inicial interesante que rondaba alrededor de los conflictos que en español, en el significado del español, podemos afrontar cuando la prosodia, la tildación, no son aplicadas de manera pertinente. En este caso, la reflexión inicial girará alrededor de un texto, el cual usted leerá de manera detenida para posteriormente dirigirse a nuestro foro de trabajo, el cual estará habilitado desde el día 29 hasta el día 31 y ahí usted encontrará todas las actividades que deberá desarrollar alrededor de esta reflexión inicial. Por favor, partiendo desde la figura, la imagen que presento en esta diapositiva, habrá que hacer un razonamiento de por qué la he colocado ahí y qué relación tenía con la lectura. Bueno, sin más, solo me remito a presentarle esta lectura que lleva por título El otro yo. Está contenida en un texto llamado La muerte y otras sorpresas del año de 1968. En el foro usted encontrará las actividades que deberá desarrollar alrededor de este texto. Le sugiero hacer una lectura inicial corrida
con el propósito de identificar las grandes ideas. Posteriormente, deténgase en aquellos detalles que a su juicio son complejos y trate de desambiguar aquellos términos o palabras con los que usted no se siente familiarizado. Luego de su participación en el foro, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestros conceptos. Pues, de entrada, vamos a definir qué es un texto narrativo. Como texto, la narración se caracteriza porque dentro de ella la trama gira alrededor de hechos reales o ficticios que son desarrollados por un grupo de personajes dentro de un ambiente y en un tiempo específico. Este concepto da pie a pensar y a suponer que la narración tiene elementos claves. De hecho, en el concepto que acabamos de presentar, aparecerán los conceptos claves y quiero aprovechar esta oportunidad para junto a ustedes descubrir aquellos conceptos claves. Bueno, el primer concepto clave es texto. Más adelante entenderán por qué estoy subrayando el concepto de texto. El siguiente es hechos. El siguiente concepto clave es el de acción. El siguiente clave es personajes. El siguiente concepto es el de tiempo. Y el siguiente concepto es el de espacio. Por favor, quiero que ustedes tengan claridad que estos conceptos que hemos señalado nos servirán de base para la construcción de nuestros aprendizajes. De toda esta definición nos quedamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras o conceptos que son las que nos servirán en la construcción de nuestros aprendizajes. En este punto de la clase es importante que si usted tiene alguna duda, considera que este concepto de narración es muy corto, entonces de manera proactiva puede investigar en la red y buscar en otros sitios ampliaciones para este concepto. Avancemos. Bueno, usted se dará cuenta que dentro de los conceptos que señalamos anteriormente había ideas claves. Empezamos el desarrollo de estas ideas claves. Ahora nos toca hablar sobre los elementos de una narración. Ya dijimos, que es una narración. Ahora vamos a dar detalle uno a uno de los elementos que la constituyen. ¿Por qué es importante que ustedes tomen conciencia de los elementos dentro de la narración? Porque gracias a ellos ustedes podrán distinguir la narración de otro tipo de texto. Ojo, si encuentran estos elementos, estarán frente a una narración. Si hay unos personajes, un narrador, un tiempo y un espacio, sin duda la tipología frente a la que está es un texto narrativo. En detalle vamos a ir explicando de qué se trata cada uno de ellos. Empecemos pues por los personajes. Dentro de una narración, los personajes son fundamentales, ya que sin su ayuda, difícilmente los hechos podrían transcurrir de la manera lógica en que el autor los ha concebido. Los personajes dentro de un texto narrativo se ubican o se catalogan de acuerdo a la participación que tienen en la trama. Lo más común es siempre hablar de personajes principales y de personajes secundarios. Aquí debemos de hacer la aclaración que ese rol de principal o secundario está en función de su actuación, es decir, el nivel de importancia que los
las actuaciones del personaje tienen en relación con la trama. No se trata de que el principal sea el personaje que más aparezca en la escena. Todo lo contrario, principal será aquel personaje que más aporte a la trama. En historias conocidas por cada uno de nosotros, como podría ser la famosa Caperucita Roja, un cuento clásico que casi todos leímos, pues obviamente Caperucita es el personaje principal porque alrededor de ella y su desobediencia gira la trama. ¿Sí? Igual podemos decir que el lobo tendrá un nivel de participación importante oponiéndose al personaje principal. Ya después vamos a hablar de otra clasificación. Siguiendo en el esquema del cuento de Caperucita, pues personajes como la abuela, el leñador y otros, cuya incidencia en la trama no es tan relevante como lo de las niñas, entonces se catalogan como personajes secundarios. Hay otro criterio para hablar de personajes y es el de protagónico versus antagónico. Entendamos por protagónico aquel personaje que desarrolla de manera positiva la trama. Es decir, su principal función es garantizar el desarrollo positivo de la trama. Sin embargo, en algún momento, el personaje protagónico se encontrará con la oposición de uno o un grupo de autores cuya finalidad es evitar que la trama se desarrolle. Como ellos se oponen a la trama, se les llama antagonistas. Entonces esa es otra clasificación. Protagonista a favor de la trama. Antagonista en contra de la trama. Eso para hablar de los personajes. En el caso de el segundo elemento, el narrador, yo aquí quiero hacer una diferenciación efectiva porque muchas personas tienden a confundir al narrador con el autor. Entonces voy a hacer esa aclaración. Autor no es igual a narrador. El narrador es una instancia que bien puede ser un personaje, puede ser una especie de voz. ¿Quién crea esa instancia? Pues justamente el autor. Pero, como es una instancia creada, su función es narrar la historia, es decir, hacer que fluyan los hechos. Hay, de acuerdo a la teoría literaria, al menos tres tipos de narrador en función de la perspectiva gramatical. Es decir, si el narrador cuenta los hechos en primera persona y dice, yo estuve ahí, entonces se le da el carácter de protagonista. La segunda forma de narrador es la que utiliza justamente segunda persona gramatical y asume el rol de testigo. Tú viste el momento exacto en que su ira se desató. Ese sería un ejemplo de narración en segunda persona. Y por último, la tercera persona, que son los pronombres él, ella y sus respectivos plurales. A esa forma se le conoce como narrador omnisciente. ¿Y por qué se le llama narrador omnisciente? Porque lo sabe todo desde el principio. Entonces, cuando nosotros decimos, el chico corrió por la calle en el momento menos oportuno, como estamos narrando en tercera persona, seríamos nosotros narrador protagonista. Entonces, esta es una manera de identificar. Ahora, muy enfáticamente vuelvo y señalo que narrador no es
el autor. Es una instancia dentro del texto que nos ayuda a que la trama o la historia fluya. Por otro lado, otro elemento importante de los textos narrativos es el tiempo. Y el tiempo se refiere justamente al momento en que se desarrollan los hechos. Toda obra narrativa enmarca en un tiempo, que a diferencia de las estructuras verbales tradicionales, no estamos hablando únicamente de presente, pasado y futuro. Ojo, en las narraciones el tiempo puede adoptar la manera lineal, y esto se cumple cuando los hechos se desarrollan en orden cronológico. Nacemos, crecemos, morimos. Orden cronológico, ese sería un ejemplo de linealidad en el tiempo. El trasloque es cuando los saltos en el tiempo son evidentes, es decir, estamos en el presente y repentinamente la posibilidad nos dice o regresamos al pasado o nos proyectamos al futuro. Eso se llama el trasloque. Es un tiempo no lógico. Además, puede suceder que en algún momento el tiempo haga una retrospección, es decir, nos lleve al pasado, o una prospección, es decir, nos proyecte al futuro. Entonces, usted debe de tener claridad que en una obra o en un texto narrativo, el tiempo puede asumir linealidad, trasloque, retrospección o prospección. Eso dependerá de la intención que el autor tenga para manejar este recurso. Y finalmente, debemos de hablar a nivel de elementos del espacio. El espacio se refiere justamente al lugar físico, aunque no solo físico, a veces puede ser psicológico, donde tienen lugar los hechos. Es muy común que los autores recurran al al espacio físico, porque eso al lector le ubica con mayor facilidad y le hace comprensible la historia. Entonces, ubica a los personajes en un ambiente geográfico determinado y, por ejemplo, la obra transcurre en París. Y entonces ya estamos frente a un espacio físico, los personajes se conocen en París, los personajes desarrollan una historia amorosa en París, hay un asesinato en París, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el espacio. Sin embargo, a veces el espacio puede ser interno y puede que la narración como tal transcurra en el pensamiento de alguien. ¿Sí? Pero esas ya son técnicas mucho más complejas. Por ahora, quedémonos únicamente con la idea de que el espacio es un marco físico, acá lo vamos a destacar, donde se desarrollan las acciones de los personajes. Esto que acabamos de comentar ahora se puede ver de manera gráfica a partir de este esquema. Yo le recomiendo, por favor, que siempre que nos enfrentemos a un nuevo concepto, trate de desarrollar esquemas y busque la conexión. Usted recordará que en nuestra definición de texto narrativo señalamos al menos 6 conceptos. Observe, usted tiene la posibilidad de volver en estas diapositivas de esos 6 conceptos señalados. Aquí hay al menos 4. Por lo tanto, estamos hablando de los conceptos fundamentales. Le invito a que grafique. Si usted va a utilizar un mapa conceptual, tome en cuenta, por favor, que un mapa se recomienda que tenga no más de 3 niveles. 4 todavía son válidos. Entonces aquí se los voy a distinguir claramente. El primer nivel corresponderá al concepto general que estamos estudiando. El segundo nivel corresponde a los conceptos fundamentales de este concepto primario y el tercer nivel corresponde a las definiciones. Aquí claramente se observa una relación jerárquica. Si usted tiene la capacidad de leer y definir, el mapa está bien. Textos narrativos son aquellos cuyos elementos son narrador, personaje, espacio y tiempo. Hay lógica.
Entonces yo le invito a que cada vez que usted enfrente la tarea de desarrollar nuevas definiciones, trate de hacerlo de esta forma. La anterior lámina está resumida y ampliada en algún concepto en esta parte gráfica. Entonces, hemos aprovechado esta experiencia también para conocer los organizadores gráficos. Hoy nos hemos enfrentado a un mapa conceptual. Bien, sigamos. Otro tema interesante, y voy a seguir usando un mapa o un esquema. Aquí ya no hay tanta relación jerárquica, aquí estoy pensando en otro tipo de esquema. Básicamente acá lo que he intentado es resumir para ustedes las diferentes clases de texto narrativo. Esto lo hago porque no quiero que se queden con la idea que narraciones solo son los cuentos. ¿Sí? Puse como ejemplo a Caperucita Roja, un cuento, pero ojo, en el concepto de texto narrativo, observe, existen dos grandes categorías: los textos narrativos literarios y los textos narrativos no literarios. Dos grandes categorías. A su vez, los textos literarios de tipo narrativo se pueden dividir en cuento, relato, novela, leyenda, mito, saga, fábula, poema épico. Quiere decir, existen diversidad. Ahora, ¿qué hace de estos textos narrativos? La presencia de los 5 elementos que antes estudiamos. Los personajes, el narrador, la trama, el espacio y el lugar. Y el tiempo, perdón. En todo texto narrativo estarán presentes esos elementos. Y los textos no literarios tienen a su vez una subdivisión en periodísticos y personales. Ahí usted verá que dentro de los periodísticos está la noticia, el reportaje, la crónica, y en los personales la carta, el diario, los mensajes de texto, el correo electrónico, que ahora son estos últimos dos medios que el desarrollo de las tecnologías de la información nos permite utilizar. En estos textos no literarios, alguno de los elementos puede desaparecer. Básicamente puede hacer que los personajes se desdibujen un poco, ¿sí? Que el espacio sea difuso. No quiero con ello decir que van a desaparecer, sin embargo, toman menos preponderancia. En cambio, en los literarios, aquellos son imprescindibles. Entonces, esta lámina me ha ayudado a que usted visualice que como narración existen diferentes tipos de textos, no solo los cuentos. Bueno, hemos llegado al momento en donde es necesario hacer una ampliación. Para ello, pues, les motivo a que visiten este interesante recurso, YouTube, un video, que les va a sugerir otra manera teórica para el abordaje de los textos, empleando la noción de discurso como intercambio sísmico en un contexto geográfico determinado y en donde hay una construcción colaborativa de significados. Básicamente, hablar de tipologías y discursos es bastante consonante, ¿verdad? El discurso solamente tiene un acto perlocutivo, es decir, una presentación, ¿verdad?, diferente al texto narrativo escrito. Pero es un buen recurso. Vamos a las actividades de ampliación. Quiero hacer la aclaración que como actividad de ampliación, esto lo que tiene como propósito es que usted aumente las posibilidades de comprensión de estas actividades. Si dentro del recurso nos aparecen tareas, si nos sugieren ejercicios, esos tendrán valor únicamente
de consolidación o ampliación. No tienen sentido evaluado para nosotros. Por favor, las tareas nuestras son las que personalmente este servidor carga en la plataforma. Lo digo porque la semana anterior hubo algunos comentarios al respecto. Bien, posteriormente, hoy sí, vienen las actividades de cierre. Estas actividades yo las vería desarrollándose después de la semana de vacaciones. Entonces, volviendo de su periodo vacacional, el día 8 de agosto, usted puede reingresar a la plataforma y si tiene alguna duda sobre los contenidos desarrollados, le sugiero utilicemos la mensajería interna de la plataforma para la aclaración pertinente de sus dudas. Finalmente, después de haber hecho esta consolidación, pues queda la asignación y desarrollo de la tarea de esta semana. Quiero hacer una aclaración ya que he colocado como fechas el día 10 y 19 de agosto como fechas de entrega. La tarea es una hoja de trabajo sobre textos narrativos que lleva el desarrollo de al menos 5 literales. Usted los verá cuando ingrese a la plataforma y tenga acceso a ese recurso. El acceso a ese recurso no estará disponible antes del día 8 de agosto. Entonces, cuando usted ingrese, verá que hay unos apartados que deberá entregar el día 10 y un apartado que deberá entregar el día 19 que constituye la primera parte de su prueba parcial. Llegado a este punto, quiero hacer la aclaración. Hemos ya desarrollado 3 actividades de evaluación y con ello hemos completado nuestro laboratorio, es decir, el primer 10% de la nota. El día 19 arranca la semana de parciales para usted. Por lo tanto, esta actividad del 19 de agosto es su examen parcial. Por favor, tómelo en cuenta porque con los exámenes parciales, si usted no realiza esta actividad, va a tener inconveniente para hacer su diferido. Les recuerdo que en las evaluaciones parciales, si usted no la realiza, deberá de hacer un trámite ante el decanato de Ciencias Sociales para que pueda realizar posteriormente la prueba. Pues bien, hemos llegado entonces al final de esta clase. Espero siempre que estos recursos estén siendo de utilidad para cada uno de ustedes. Sigo con la mejor disposición para apoyar sus procesos de aprendizaje y espero pues que esta unidad que está en franco desarrollo esté siendo de utilidad para cada uno de ustedes. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Les deseo un buen periodo vacacional, que disfruten, que estén en familia, que recuperen energías y el día 8 de agosto vuelvan totalmente recuperados para afrontar la recta final de esta primera unidad de trabajo. Hasta la próxima.